Nuevamente es un gusto tener este nuevo módulo. Hoy vamos a hablar sobre las relaciones sanas. Y este es un tema muy importante. El doctor Martin Seligman, quien es el fundador de la psicología positiva, hablando del tema de las relaciones, dice: ni la salud o el dinero son realmente imprescindibles para ser feliz. Ahora entonces la pregunta es, ¿cuál es el factor clave para ser feliz? Vamos a ver quién tiene la respuesta. Ni la salud o el dinero son realmente imprescindibles para ser feliz, lo que significa que una persona puede no tener dinero ni tener salud y sin embargo ser feliz. Entonces, ¿cuál es el factor clave para la felicidad? ¿Sí? Quizás amarse Bueno, uno mismo, quizás. Amarse a uno mismo, Rafael. sí, o sea, sentirse bien con uno mismo, tener tranquilidad, quererse, querer a los demás y realmente tratar de ayudar, de ser empático con los demás, en resumen, sentirse tranquilo con uno mismo y tratar y decidir ser feliz. No importa si tiene o no tiene dinero, es lo de menos. Sí, gracias. Bueno, efectivamente, el factor clave de la felicidad no es ni el dinero ni la salud, sino las relaciones. Las relaciones que nosotros construimos a través de la vida. Esas relaciones intensas y duraderas con aquellas personas que apreciamos, que valoramos, con las que nos sentimos bien. Ahora entonces, si las relaciones son el factor clave, ¿cómo es que las relaciones se deterioran tanto entre los seres humanos? Los seres humanos tenemos una parte biológica, psicológica, social y espiritual. Y la parte social tiene que ver con las relaciones que tenemos. Entonces, ¿cómo si las relaciones son tan importantes? ¿Por qué descuidamos tanto nuestras relaciones? Este día entonces vamos a intentar responder a eso de construir relaciones, del valor de las relaciones. Tengo en mis manos tres libros que para mí son claves en este tema de las relaciones. Por 5 años tuve la oportunidad de ser un instructor en relaciones sanas de la Universidad de Weber aquí en Utah. Y tuve el honor de que me certificara uno de los creadores de un modelo de las relaciones, el doctor John Van Epp, quien ha creado un modelo que se llama el modelo RAN o el modelo del apego en la relación. El doctor John Van Eck sostiene que la calidad de nuestras relaciones tiene que ver mucho con ese apego, con la conexión. Y él en su vida profesional descubrió cinco factores claves para que las relaciones entre las personas llegaran a profundizarse, a consolidarse y a ser capaces de hacerle frente a cualquier prueba. Y entonces aquí tengo un cuadro que él es como el modelo que él ha desarrollado, que se llama Ramba. Y en ese cuadro se puede apreciar los 5 factores, que son: el primero es conocerse. Uno de los grandes problemas en las relaciones y por qué es que las relaciones fracasan es porque las partes no se conocen. Y cuando hablo de conocerse, estoy hablando específicamente del carácter.
conocer el carácter de la persona. En nuestro carácter está nuestro código moral, nuestro código espiritual, nuestro código ético, nuestro código social. Y está un conjunto de valores conectados con eso. Y eso de alguna manera tiene que ver con lo que está atrás del comportamiento de las personas. Eso, ese carácter. Entonces, muchas relaciones comienzan ignorando el carácter de la persona, cuál es su sistema de valores, cuáles son sus expectativas, en qué cree, qué tan confiable es, qué tan responsable es. Todos esos aspectos se desconocen y de ahí podría decir que el principal factor detonante del fracaso en una relación es el desconocimiento del otro. Y cuando empieza a conocer al otro, ya es demasiado tarde. Ya incluso se han casado y hasta entonces empiezan a conocerse. Y algunas personas incluso tienen el problema de la expectativa, que creen que con el tiempo y con el afecto van a cambiar las otras personas. Cuando que ya esas personas ya tienen un sistema estructurado con el que operan. Entonces, para el doctor John Bennett, el primer factor, y yo lo considero crítico, es conocerse. Por 5 años estuve enseñando sobre el modelo Goffman y estuve trabajando con parejas y era curioso, pues, cómo la gente que terminaba en una relación, el factor clave es que realmente no se conocía. De ahí el segundo factor que el doctor John Bennett menciona es la confianza. La confianza. Entonces, el doctor Covey dice que la confianza está formada por 2 componentes, la capacidad y la integridad. Una persona, por ejemplo, puede ser capaz, pero si no es íntegra, no es confiable. O viceversa. Puede ser íntegra, pero si no es capaz en determinado aspecto, no es confiable en ese aspecto. Entonces, se necesitan los dos componentes para que una persona se vuelva confiable. El tercer factor clave que el doctor John Bennett menciona es poder contar con el otro. La persona, por ejemplo, de repente tiene un problema y espera que su amigo, su compañero, su esposo o esposa debería ser la primera persona que entre en acción para ayudarle a salir de ese problema. Pero si ni siquiera se da cuenta del problema, si ni siquiera se interesa en estar con la persona, entonces ese es el tercer factor también importante, ¿va? El poder contar con la otra persona. El cuarto factor que el doctor John Bennett considera es el compromiso. El compromiso. Si la persona no está comprometida con la relación, significa que entonces una de las 2 partes es la que está trabajando para que la relación se mantenga. A la otra le es indiferente. Entonces, sin compromiso no hay cambio, no hay mejora. Y muchas, otra vez, relaciones tienden a tener problemas porque solo una de las 2 partes está comprometida en que florezca esa relación. Y finalmente, el quinto factor que plantea el doctor Van Eck es la intimidad. La intimidad. Ahora, en estos tiempos, el problema es que en vez de comenzar con ese orden, conocerse, construir confianza, apoyarse, comprometerse y de ahí llegar a la intimidad, lo que estamos viendo en las relaciones, por ejemplo, matrimoniales, es lo contrario. Comienzan por la intimidad, sin conocerse siquiera. En uno de los cursos que estaba impartiendo, mi compañera conversó con uno de los asistentes al curso. Era una señorita quien le comentaba que en el fin de semana había conocido a una persona y había tenido una relación sexual con esa persona. Mi compañera le preguntó, y siquiera lo conocía, le preguntó, y ella contestó, pues le decían Toño, pero yo no sé si realmente así se llamaba. Entonces, en ese punto estamos ahora.
En ese punto estamos, que le hemos dado vuelta al proceso. Estamos comenzando por donde se debería concluir. Y esa es una de las razones por las cuales tenemos tantos problemas. A principios del siglo XX, por ejemplo, hablando de las relaciones de pareja, era rara la relación matrimonial que terminaba en el divorcio. A principios del siglo XX, la norma es que la gente llegaba hasta, las parejas llegaban hasta la muerte en sus relaciones. Al llegar a los 70, los 80, cambia radicalmente el comportamiento. El 50% en Estados Unidos de las parejas que se casan termina en divorcio. Y ahora en el 2023, ese número sigue subiendo. 50 está subiendo ahora por el 60%. Y las personas que se divorcian y vuelven a casarse, la probabilidad de que vuelvan a terminar la segunda relación en divorcio es más alta todavía. Y si vuelven en la tercera, es más alta todavía. Entonces, estamos en ese escenario en este momento. Sin embargo, otro de los libros que, bueno, el doctor Van Epp, viendo esa problemática, escribió un libro. Escribió un libro interesante. Y el libro se titula ¿Cómo evitar casarse con un necio? ¿Cómo evitar casarse con un necio? Y entonces, considerando que el noviazgo era la clave para sanar, para evitar caer en esas trampas, el doctor Van Epp escribió el libro Cómo evitar casarse con un necio. Y de hecho, ese era uno de los cursos que yo impartía. Yo impartía 4 cursos para la Universidad de Weber. Cómo evitar casarse para un necio, para solteros. Las conexiones matrimoniales para casados. De ahí había un tercer curso que era La felicidad a mi alcance, y el cuarto, La felicidad a nuestro alcance. Eran como los cursos que yo trabajaba ahí dentro de los temas de lo que son las relaciones. Pero decía que hay un segundo libro que tengo como de referencia, y se llama Matrimonio. Vamos a ver si lo que vean. Se llama Matrimonio y ha sido escrito por Spencer W. Kimball. Es un libro poco conocido, pero es muy interesante. Y algo que me llamó la atención es que él ya nos habla de este fenómeno del divorcio, del 50% de los divorcios, pero él hizo un estudio muy interesante. Él investigó el porcentaje de parejas que se casaban y se divorciaban afuera versus el porcentaje de parejas que se casaban y se divorciaban, que se casaban en el templo y se divorciaban. ¿Y qué creen que pasó en su estudio? Que él descubrió que las personas que se casaban en el templo, solo el 10% de las parejas que se en el templo se divorciaban. Mientras que en el otro grupo, digamos, de control, el porcentaje de divorcio era del 50%. De cada 2 personas que se casaban, una terminaba divorciándose. Ahora viene el tercer libro el tercer libro se llama Los 7 principios para que el matrimonio funcione. Este libro es solo uno de una cadena de investigación. Es el gurú de las relaciones. A nivel mundial, este hombre es un judío y es el experto número 1 en el tema de relaciones. El doctor John Van Epp y su esposa. Pero generalmente el creador del modelo es él, pero la esposa trabaja a la par de él. Entonces, el doctor John Van Epp ha pasado tantos años estudiando miles de parejas que se ha vuelto experto en poder decidir tan solo en 15 minutos, poder decir, por ejemplo, si una pareja que está frente a él va a durar esa relación o esa relación va a terminar rápido en un divorcio. O sea, tiene ese olfato, el olfato de quien le llamamos nosotros experto.
15 minutos de conversación y él ya puede llegar a una conclusión si esa pareja, si esa relación tiene remedio o esa relación está condenada al divorcio. Ahora entonces, supongamos que tenemos una pareja que quiera arreglar su relación, ¿va? Él le puede ayudar a arreglarla en un día, solo que cobra $4,500 la intervención, ¿va? Eso es lo que hay que pagar por cada cita con él, ¿va? Entonces, pensando en lo importante del trabajo del doctor John Van Epp, hace un tiempo yo hice un video. Y ese video básicamente trata sobre los 4 jinetes del divorcio. Y ese es mi video más famoso que yo he hecho. Lo han visto 47,000 personas y me han dado casi como 700 likes me han dado a ese video. Y es un video corto, no llega a los 4 minutos. Yo se los mandé, espero que lo hayan visto. Espero que lo hayan visto y que en este momento ustedes tengan claro cuáles son los 4 factores claves que destruyen una relación. Y que la presencia de esos factores irremediablemente deteriora la relación. Entonces, si no lo han visto, al final, otra vez, les dejo la tarea de que lo vean. Ahora, un aspecto clave en el tema de las relaciones tiene que ver con el impulso, la energía que hay en esa relación. Y a eso el presidente Dieter F. Uchtdorf le llama propulsión, la propulsión. Y entonces yo voy a pedir que me pongan ese video, que es el primero que vamos a ver este día, que se titula Creando Propulsión. No se escucha. No. No se escucha. No. Veamos si tiene volumen. Para que un avión despegue, debe generarse propulsión. En aerodinámica, la propulsión se produce cuando el aire pasa sobre las alas de manera que la presión que hay bajo el ala sea mayor que la que hay sobre ellas. Cuando la propulsión supera la fuerza de la gravedad, el avión asciende y empieza a volar. Podemos crear propulsión en nuestra vida. Cuando la fuerza que nos empuja hacia el cielo es mayor que las tentaciones y la aflicción que nos quieren llevar hacia abajo, ascendemos y nos remontamos al reino del Espíritu. Aunque hay muchos principios del Evangelio que nos ayudan a generar propulsión, deseo centrarme en uno en particular: la oración. La oración es un principio del Evangelio que genera propulsión. Puede elevarnos por encima de las preocupaciones del mundo. Nos lleva a través de las nubes de desánimo y oscuridad hacia un horizonte brillante y despejado. Uno de los más grandes privilegios, bendiciones y oportunidades que tenemos
como hijos de Dios es el poder comunicarnos con Él a través de la oración. Podemos hablar con Él de las experiencias, pruebas y bendiciones de la vida. Podemos escuchar para recibir guía celestial por medio del Espíritu Santo en cualquier momento y lugar. Estamos hablando del tema de las relaciones. Y entonces ahora el elder Uldorf nos menciona un factor clave que tiene que ver con la comunicación. La comunicación entre mi yo interior y idioma. Ese tipo de comunicación es interesante porque nuestra conciencia es esa parte de nosotros que es capaz de reflejar lo que nos sucede alrededor y lo que nos sucede internamente. Y esa capacidad de escuchar que nosotros tenemos es relevante para poder discernir y de hecho para poder accesar a lo que le vamos a llamar sabiduría, la sabiduría. Las culturas orientales son muy buenas en el tema de escuchar. Son muy buenas en el tema de meditar. Son muy buenas en el tema de conectarse con su interior. Yo le llamo con mi sabio interior. Hacer esa conexión con lo que nosotros, los cristianos, le llamamos el Espíritu Santo. Son muy hábiles. Y hace años, en una maestría del Instituto Centroamericano de Administración de Empresas, Costa Rica, enseñaban una historia a los estudiantes de la maestría de administración. La historia se titulaba Los sonidos que no se oyen. Los sonidos que no se oyen. Y básicamente trata de aprender a escuchar lo que no se oye. Porque nosotros estamos acostumbrados a escuchar con nuestros sentidos. Y si algo no va más allá de los sentidos, no somos capaces de captarlo. Uno de los investigadores más importantes de este siglo, quien ha desarrollado el concepto de la inteligencia emocional, él habla de un concepto, la intuición. La intuición. Y dice él que las personas que triunfan frente a la adversidad y a los retos que les plantea la vida, tienen esa capacidad, ese factor, la intuición. Y él le da un apellido, la intuición práctica. Entonces, volviendo a la leyenda que yo mencionaba, la leyenda de los sonidos que no se oyen, cuentan que un rey en Asia decidió mandar a su hijo donde el sabio de su reino, que vivía en una montaña, como un ermitaño. E instruyó a su hijo en cuanto a que debería poner mucha atención a lo que el sabio le dijera, porque ese sabio es el que lo había preparado a él para gobernar. Y ahora quería que preparara a su hijo para gobernar, ya que él ya estaba entrando a una edad avanzada. Entonces el joven le prometió a su padre que iba a hacer exactamente lo que le pidiera, en este caso, el sabio. Al llegar a la montaña, el sabio le dio una tarea. Quiero que mañana salgas a lo más profundo de la montaña y no regreses hasta que hayas escuchado los sonidos que no se oyen. Y cuando tú hayas sido capaz de escuchar los sonidos que no se oyen, entonces regresa y me das un informe. El joven al principio se quedó como, bueno, ¿y esto qué? Si no se oyen, entonces, ¿por qué son sonidos? Dijo, en su mente. Pero como había sido instruido por su padre para que fielmente siguiera el consejo de él, no lo cuestionó, se adentró en lo más profundo de la montaña y ahí estuvo pendiente de los sonidos que no se escuchan.
Bueno, después de un tiempo, regresó donde el sabio y le dio un informe. Pero al sabio pareció no interesarle lo que había descubierto. Y entonces le dijo que no, le dice, que todavía no había escuchado los sonidos que no se oyen, y lo mandó de regreso a la montaña y que regresara esta vez hasta que descubriera los sonidos que no se oyen. Bueno, frustrado, el joven regresó a lo más profundo de la montaña y ya estando allí se esforzó por escuchar, pero lo mismo escuchaba los sonidos de los pajaritos, los sonidos del viento y que soplaba las hojas de los árboles, y lo mismo, hasta que una mañana él pudo tomar conciencia de un acto sencillo, una semilla que estaba germinando, una semilla que estaba rompiendo la tierra y emergiendo. Se sorprendió ante ese hecho de la naturaleza. Y ese hecho lo llevó a conectarse con otros hechos más. Una mañana tomó conciencia sobre los sonidos del alba, cuando el sol con sus primeros rayos ilumina el día. Y de esa manera, él pudo comenzar a tomar conciencia de sonidos que no son audibles para el oído, pero que están ahí. El sonido de una pluma de un pájaro que se le cae y que cae suavemente. El sonido de la noche, cuando el sol se desaparece. El sonido de una oración silenciosa que enviamos a los cielos. Y entonces, entusiasmado, ese joven regresó. Y esta vez el sabio, con una sonrisa, le dijo que finalmente había descubierto los sonidos que no se oyen. Y entonces él ya estaba listo para aprender. Y el sabio le dijo: cuando regreses de nuevo a tu palacio, tu vida va a gravitar alrededor de las paredes de ese palacio. Y cuando llegues a ser un gobernante, un rey, la mayor parte de tu tiempo vas a estar allí, en tu palacio. Y a menos que tú hayas sido capaz de escuchar los sonidos que no se oyen, vas a poder conocer las preocupaciones de tu pueblo. Porque físicamente no vas a estar ahí afuera con ellos. Pero si tú aprendes a desarrollar esa capacidad, en pequeñas señales vas a ir descubriendo las preocupaciones de tu pueblo, las alegrías. Vas a aprender a descubrir lo que es la mentira y lo que es la verdad a través de pequeños gestos. Y le empezó a relatar todo lo que podía ser capaz de descubrir si tan solo era capaz, y yo voy a usar una palabra, si tan solo era capaz de leer trasfondos, lo que está atrás de lo que se ve, atrás de lo que se oye. Esa capacidad. Entonces, un aspecto importante cuando hablamos de propulsión, hablamos de comunicación, hablamos de la oración, es aprender a desarrollar esa capacidad de escuchar los sonidos que no se oyen, para poder entonces tomar las decisiones que se deben tomar. Las decisiones, muchas veces las decisiones más difíciles de nuestra vida, no vamos a tener todos los elementos. En nuestra cultura, por ejemplo, recuerdo yo la experiencia de mi esposa, que con nuestro segundo hijo, Eric, que lo revisó el médico. Mi esposa estaba embarazada, empezó a sangrar y fue al doctor y el médico le examinó y le dijo: el niño está muerto.
le dijo. ¿Va? Pero mi esposa, otra vez, va, sintió que no era cierto. Que no era cierto. O cualquier otra persona en ese momento pudo haber aceptado la opinión del médico, pero ella, otra vez, va, sintió que no era cierto. Sintió que su hijo estaba vivo porque ella lo tenía dentro de su cuerpo. Va. Entonces ella pudo percibir que ahí estaba. Y entonces me dijo, quiero que me des una bendición y vamos a ir a buscar a otro médico. Pero vamos a buscar un médico que tenga mucho más años de experiencia, un ginecólogo con mucha más experiencia y que tenga esa habilidad de que no necesite aparatos, sino que él pueda a través del examen y de otros factores detectar lo que está pasando dentro de mi cuerpo. Y fuimos donde un médico que era ya una persona mayor, con muchos años de experiencia, y empezó a examinarla un lado y otro, hasta que finalmente ese anciano le dijo a ella, está vivo. Apenas se escúchele, porque casi no se mueve, pero está vivo. Y le dio las instrucciones que debía seguir durante todo el embarazo para que el niño no saliera de su vientre. Y finalmente, pues, este niño pudo nacer. Otra vez, aprender a escuchar los sonidos que no se oyen es una habilidad importante. Importante para, por ejemplo, cuando alguien nos quiere engañar. Cuando alguien nos quiere engañar o nos dice una mentira, generalmente la persona a través de pequeñas señales que son poco detectables, se descubre. Se descubre. En mi campo como psicólogo, me ha tocado enfrentar el caso de personas que llegan con un problema, pero que no quieren sanarse. Hay personas que van a buscar, digamos, ayuda, pero realmente no quieren sanarse. Y cualquiera puede decir que eso es absurdo. Si supuestamente una persona va con una depresión, con una crisis de ansiedad, con cualquier problema de salud mental y va a buscar a un profesional, es obvio que quiere que le ayuden a resolver el problema. Pero hay personas que a nivel subconsciente no quieren resolver su problema. Y a eso se le da un nombre interesante, se llama inverso psicológico. Un inverso psicológico es cuando la persona tiene un problema, pero realmente internamente no quiere resolverlo. ¿Por qué puede alguien no querer resolver un problema? Por ejemplo, podría ser porque el estar enfermo le genera una ganancia secundaria, que es la atención, por ejemplo, de sus seres queridos, que si estuviera en una condición normal, quizás no la visitarían, no estarían pendientes de ella, etcétera, etcétera. Entonces, al estar enferma, la familia como que está más cerca y entonces para ella eso es importante y quizás hasta más importante que sanarse. Entonces, las personas muchas veces tienen inverso psicológico. Es decir, realmente están con un problema, pero no quieren resolver el problema porque el tener ese problema le genera un beneficio, una ganancia, y esa ganancia la perderían si logran resolver esa situación. Entonces, esta parte de la comunicación, de escuchar, nos lleva al tema de las relaciones, al tema de las relaciones. Cuando dos personas se hacen amigas, lo más probable es que hay un interés. Hay un interés entre las partes, pero también hay como una identificación entre las dos partes. Piensen, por ejemplo, en un amigo que tienen muchos años de tener ustedes, en una relación de las más duraderas que han tenido, ¿va? Y piensen por un momento en cómo es que esa relación nació y creció. ¿Qué fue el factor clave para que esa relación naciera, creciera y se mantuviese fuerte a través del tiempo, a pesar de tantas cosas que pueden suceder, por ejemplo, en una amistad? ¿Algún comentario? ¿Qué factores hacen que una amistad, por ejemplo, surja
y con el tiempo se mantenga y se fortalezca. ¿Qué factores, por ejemplo, pueden ser? La confianza puede ser una. La confianza puede ser un factor clave, ¿es cierto? ¿Qué más? ¿Qué otro factor podría ser? La comunicación. La comunicación. La comunicación. Ahora, cuando hablamos de la comunicación, hay un tipo de comunicación que se da entre dos personas que son amigas y se llama comunicación complementaria. En una comunicación complementaria, A dice algo y B lo complementa. Y eso hace que la conversación vaya creciendo, vaya creciendo, vaya creciendo, avanzando en el tiempo y no se interrumpa. Veamos, tenemos una mano levantada, Rosa. Sí, La sinceridad y la lealtad. la sinceridad y la lealtad. La sinceridad y la lealtad. Interesante. Sí. ¿Alguien más tiene otra opinión? ¿Qué hace que esa relación nazca, crezca y a pesar de los problemas que puedan haber, se consolide y con el tiempo se mantenga? Y piensen, por ejemplo, piensen en su mejor amigo o su mejor amiga. ¿Y cuánto tiempo tiene esa amistad? ¿Y cómo es que esa amistad se ha mantenido? ¿Claudia? Sí, Claudia o Camila, ¿quién de las dos tiene ahí una opinión? Y bueno, tenemos a Marlene. Marlene, El ser honestos con la persona, el escucharlos, ayudar mutuamente, ya, pues yo por ejemplo pues puedo decirle que tengo dos grandes amigos donde si yo me siento mal, me escuchan, me dirigen. No importa que yo esté mal en una situación donde yo sea la que estoy mal, yo escucho lo que me dicen es que tú estás mal y trato de corregir, porque a veces uno se molesta realmente cuando te dicen, pero es que tú eres la que estás mal. Uno no quiere escuchar siempre que uno es el malo, pero el escuchar simplemente es el estar atento de la otra persona, ayudarla, apoyarla también, son cosas que unen mucho como amistades y que crecen y que ayudan a ser mejor. gracias. William, por ahí vi que levantó la mano. Sí, muchas veces una amistad comienza con desafíos comunes, ¿verdad? Usted tiene un desafío y la otra persona pues está en la misma situación y uno comenta, el otro comenta cómo salió del asunto y ahí comenzó la amistad perdurable, ¿verdad? Sí, gracias. Gracias. Cuando nosotros establecemos relaciones, pasa un fenómeno natural y es que existen puntos en común, convergencias y existen diferencias. Y entonces, dependiendo de la manera en que nosotros tomamos, especialmente las divergencias, esto ayuda a que la amistad se consolide o que la amistad termine. El doctor Stephen Covey habla de un principio clave en las relaciones y que hace que éstas puedan consolidarse. Y él dice aprender a valorar las diferencias. Entonces, cuando alguien piensa diferente de como yo pienso, la tendencia es que nosotros, como decía Marlene, nos molestemos. Y más si esa persona se atreve a decirme algo que no me agrada, aunque sea verdad. Entonces, la reacción ante lo que el otro me dice depende de cómo yo la tomo. Y eso es un factor importante en las relaciones.
la manera en que yo interpreto lo que pasa, lo que me dicen, etcétera. El doctor Gottman dice que cuando hablamos del tema de las relaciones y hablamos de la relación más íntima, como es la relación matrimonial, dice que hay dos grupos. A un grupo le llama los maestros del matrimonio y al segundo grupo le llama los desastres del matrimonio. Entonces vamos a encontrar en el tema de las relaciones más íntimas, como es el matrimonio, a los que son maestros del matrimonio y los que son desastres del matrimonio. Los maestros del matrimonio tienen la capacidad de poder superar las diferencias, valorar y superar las diferencias. Ahora, por un momento pensemos por un momento en los desastres del matrimonio. Pensemos en ese tipo de gente que no es capaz de conservar una relación, que constantemente está cambiando como se cambia de ropa. ¿Qué podemos decir de los desastres del matrimonio? ¿Cuáles serán algunos rasgos que hacen que una persona sea un desastre en las relaciones y que sea incapaz de conservar una buena relación? Vamos a ver comentarios. Gloria. Sí. Una de las cosas que yo pienso que más influye en un desastre del matrimonio es cuando no existe la capacidad de escuchar al otro y solo nuestro punto de vista es el válido. Ahí comienza una situación donde a veces la mujer, al ver que no la escuchan o que no se toma en valor su opinión, pues se va callando. Pero al irse callando va guardando como en un costal, ¿no? Sentimientos. Va guardando sus rencores, sus resentimientos, sí. Y luego tarde o temprano eso revienta y se ocasiona un caos más grande. También la falta de respeto, cuando no valoramos ni respetamos al otro y el otro por supuesto lo percibe que no le damos el lugar que se merece. Bueno, pueden ser una infinidad de situaciones, pero pues estas dos siento que más afectan una relación de pareja. Gracias, Gloria. Veo otra mano levantada por ahí. Parece que sí. Ajá. Veamos, Rosa Cabrera, otra vez. Veo una mano por ahí. Sí, el egoísmo es uno de los factores bastante grandes. El egoísmo. Interesante, sí, el egoísmo es un factor que destruye una relación. Ahora, también. ¿cómo, Malene? El mentir y el no apoyarte. Sí. Pues como decía la hermana, el diálogo más que nada. Cuando no dialoga uno y no sabe uno si está haciendo bien o haciendo mal, si no te lo dicen, pues no, Está nunca bien. vas a saber. Ajá. Sí, sí, efectivamente. Entonces, otra vez, hablando en los términos del doctor Gottman, hay asesinos de la relación. Y los asesinos de la relación son aquellos incapaces de desarrollar una relación sana. Los desastres en las relaciones. Y los desastres en las relaciones cometen una serie de errores. Un error importante es la crítica. La crítica tiene un problema. Que cuando la persona critica al otro, la crítica es un juicio, es una opinión. La persona que critica lo que está haciendo es ofrecer una opinión negativa de la otra persona. Ahora, algo que complica las cosas es el hecho que el que es criticado le pone atención y le cree al que lo está criticando.
Y algo importante que este día quiero que aprendamos es que una crítica es un juicio. Y los seres humanos somos máquinas de hacer juicios. Por naturaleza, el ser humano está constantemente juzgando, opinando, comentando, sobre todo, sobre política, sobre religión, sobre la vida social, sobre la economía, de todo opinamos, de todo opinamos. Ahora, el problema más serio es cuando una persona escucha un juicio, una crítica y la acepta. La acepta sin siquiera pasarla por un filtro. Ahora la pregunta es, si hay gente, por ejemplo, envidiosa, si hay gente que no puede ver ojos bonitos en cara ajena, si hay gente que piensa, yo estoy mal, y si yo estoy mal, ¿por qué tienen que estar bien los demás? Si existe ese tipo de gente y está alrededor mío, entonces, ¿cómo tratar a una persona que constantemente anda criticando a los demás? Que constantemente anda enfatizando algo que está negativo en la otra persona. ¿Cómo tratar la crítica? ¿Comentarios? ¿Cómo enfrentar la crítica? ¿Cómo parar la crítica? Porque yo he sabido de gente que hasta sale llorando después de una conversación en donde lo que ha surgido es la crítica, pero esa persona fue incapaz de parar esa conversación, incapaz de detener ese tóxico, esas toxinas que la otra persona está disparando. Entonces, una cosa importante es que son juicios. Y un juicio no es ni bueno, ni malo, ni correcto, ni incorrecto. Lo que tenemos que entender a partir de hoy es que cuando una persona emite un juicio, los dos aspectos de un juicio es, ¿me sirve o no me sirve este juicio? ¿Me ayuda o no me ayuda a ser mejor persona? Porque si alguien realmente está interesado en mantener una buena relación conmigo y me va a dar una opinión, yo esperaría que esa opinión sea para construir la relación, no para destruir la relación. Porque si la persona entonces, la intención de ese juicio es destruirme y con ello no le importa la relación, entonces en una situación como esa, otra vez el punto es ¿este juicio me sirve o no me sirve? ¿Cómo le respondería a una persona, por ejemplo, que me lanza un juicio y con la idea de hacerme sentir mal, de bajar mi autoestima, de mi valor personal, tirarlo por el suelo? ¿Cómo respondería? ¿Sí, Marlene? Pues, como decía usted, hay que aprender a valorarse uno mismo primeramente y saber uno si lo que te está diciendo la otra persona es para que uno crezca y no cometa el error, o solamente es envidia y lo que quiere es humillarte. Pero eso lo va a saber uno realmente dándose el valor que realmente tiene uno, sabiéndose quién es uno, qué vale uno, porque cualquiera te puede juzgar y humillarte, pero si tú dices, ok, yo la estoy regando, voy a mejorar y esto no me va a detener, no me va a tirar, al contrario, esto me va a sacar adelante y voy a pedirle mucho a Dios para que esto, en vez de aventarme al suelo, sea para subir y ser mejor. Gracias. Entonces, de aquí en adelante, cuando alguien me lance un juicio, yo le voy a responder, Juan, lo que tú me acabas de decir es un juicio. Y como todo juicio, me puede servir a mí o no me puede servir.
acepto el juicio que has hecho sobre mi persona y lo voy a trabajar. Y lo voy a trabajar para sacar un beneficio de lo que me has dicho. O puedo decirle, no acepto tu juicio, porque no creo que realmente tú estés interesado en mi bienestar. Lo que me acabas de decir, lo que percibo es que lo que quieres tú es hacerme sentir mal sin importar el valor de la relación, de nuestra relación. Juan Torres tiene una opinión, por favor. No, sí, me gustó lo que estaban comentando y me recordó algo que escuché esta semana o la semana pasada y creo que aplica bastante a, como a las parejas que ya están casadas, pero quizás desde mi perspectiva como Haas, es como a medida que uno conoce a veces a una chica o una persona y esa persona se vuelve o se convierte en una persona muy criticona o que te quiere cambiar mucho de tu forma de ser o cómo actúas, hasta cierto punto no es correcto, pero hay ciertas veces que uno tiene que aprender a identificarlas que es para bien de uno, aun cuando todos no somos perfectos, ¿verdad? Entonces, si uno sabe que realmente te lo están diciendo para que te quieren y quieren que mejores, es bien complicado, por lo menos para mí a veces dejar mi orgullo a un lado y aceptar esa crítica que podemos decir que fue una crítica constructiva. Entonces, por ejemplo, mi papá me contaba, cuando hablo con él, y me contaba cuando se había recién casado con mi mamá, él aceptaba mucha de la culpa de las cosas que pasaban en la casa y él solo decía, perdóname, que no sé qué. Y mi mamá lo descubrió al tiempo, que él solo le decía, perdóname, perdóname, y él ni siquiera sabía de qué le estaba pidiendo perdón. Entonces, mi papá sabía que él tenía que hacer esas cosas así, quizás bastante humildes, para mantener la relación con mi mamá más estable. Aun cuando mi mamá eran cosas sencillas también. Lo que hacía es de que ella no estuviera enojada, él tenía a mi mamá contenta y pues los dos felices, ¿verdad? Gracias. Sí, es interesante. Yo conocí una familia con la que trabajé por varios años, en donde ella, la mamá, estaba desempeñando un guión. El guión es como el argumento de nuestras vidas. Y si nosotros nos pusiéramos a analizar por un momento nuestra vida, para muchos de los que estamos escuchando ahorita, no sería extraño que asociemos el argumento de nuestra vida con incluso un famoso cuento. Muchos de los argumentos de la vida que desempeñamos, por ejemplo, especialmente, por ejemplo, de las mujeres, están conectados con un cuento, Cenicienta. Muchas personas que se sienten inferiores a otras y que están esperando que de repente aparezca ahí su príncipe y las libere y lleguen a ser felices, en el fondo están viviendo el guión de Cenicienta. Y ese es un guión sobreexplotado, porque si ustedes, por ejemplo, ven las películas mexicanas, el 90% de las películas mexicanas tratan del guión de la Cenicienta. Una joven que viene de un pueblito muy humilde, de una familia muy humilde y que va a la casa de una gente que tiene mucho dinero y que la maltratan y que aquí, que allá, y en esa casa hay un joven que es diferente a la bruja que hay en esa casa y todas las cosas. Y bueno, y de repente ya a medida que van subiendo los capítulos, llega el momento en que él se fija en ella y al final a él no le importa que todo lo que le digan y la novela termina en que se casan y son felices el resto de su vida. El problema, dicen los expertos, de esos guiones es que cuando llega al final de la película, el final de la película, por ejemplo, de la Cenicienta, es apenas el principio de una vida matrimonial. No es el final, es el comienzo. Y entonces la película termina en el momento en que apenas va a comenzar la realidad, lo real, y la luna de miel y todo eso va a quedar atrás. Entonces, ese factor del qué guión estoy yo jugando en mis relaciones. Porque si yo, por ejemplo, me siento una Cenicienta y estoy desarrollando ese guión,
lo más probable es que en mi cabeza esté la idea de que yo nací para servirle a los demás, para resolverles la vida a los demás, para hacerlos felices a ellos sin importar si yo voy a ser feliz. Y esta mamá de la que yo le estoy diciendo, en esa casa, todos los hijos la usaban como sirvienta. El hijo se iba y a las 2 de la mañana le hablaba, mamá, vení, tráeme. Y ella ahí, teniendo otros hijos, los dejaba y iba a traer al hijo. Y bueno, el papá abusaba de ella. Ella tenía un buen esposo, pero sin embargo ella no trataba bien al esposo porque el papá no se lo permitía, como que el papá tenía el control en esa casa. Un día incluso el papá le pinchó las llantas al esposo de ella. Se las pinchó y le quebró un vidrio del carro. Él, cuando se enteró que lo que había pasado en su carro y que él lo había hecho, le dijo a la esposa. Y ella le contestó, yo sé que mi papá es así, le dijo, pero ¿qué voy a hacerle? Él es mi papá. Así que si tú no puedes aceptar eso, entonces mejor divorciémonos, le dijo. Pero él es mi papá y va a ser siempre mi papá y no importa cómo sea. Ahora, ese tipo de persona tiene un nombre. Se llama permisiva. Las personas permisivas no tienen la habilidad de defender defender los derechos humanos básicos propios. Es el tipo de persona que permite que los demás se paren en ellos y respeten sus derechos humanos básicos. Y como decía, en este caso, incluso el niño más pequeño que apenas tenía 1 año, ya había aprendido a manipular a su mamá y hacerla para donde quería. Y ella entonces no era capaz de poder valorarse ante los demás, incluyendo valorarse ante sus propios hijos. Yo recuerdo que una de las lecciones más importantes que le enseñé a esa persona fue sobre lo que es ser asertivo. Ser asertivo significa aprender a conversar, a decir lo que uno piensa, siente y desea que suceda, sin agredir y sin permitir que lo agredan. Eso significa ser asertivo. Y particularmente las personas asertivas aprenden a establecer un límite, a decir no, a decir basta, a decir hasta aquí va. Sin enojarse, sin elevar la voz, con una voz modulada, pero firme. Entonces, eso significa ser asertivo. Hay personas agresivas que nos rodean, que todo el tiempo quieren estar arriba de nosotros y nosotros que estemos abajo de ellos. Y entonces la persona asertiva aprende a lidiar con las personas agresivas, aprende a parar una conversación tóxica, aprende a poner un límite, aprende a cerrar una conversación, porque una conversación se abre y se cierra. Y para que la conversación se abra se necesitan 2 personas. Y si solo hay una persona, entonces la conversación no puede continuar. Entonces, si esa conversación no me sirve, no me es útil, tengo que aprender a parar esas conversaciones. Entonces, ella aprendió con esfuerzo a ser asertiva, a poner límites, a darse a respetar, a decir no, porque hasta las amigas la usaban. Las amigas teniendo vehículos le decían, mira, fíjate que voy a ir al Walmart, me puedes venir a traer. Y ella la iba a traer y la iba a dejar y luego se iba a su casa. Era algo que uno se pone a pensar, ¿y cómo es posible que haya una persona así? Que permite que todos y respeten sus derechos humanos básicos. Cuando esta persona aprendió a ser asertiva, su vida se transformó, sus relaciones se transformaron. Incluso la relación más importante, que era la relación con su esposo, se sanó. Se sanó porque esa relación era una relación inestable, pero era inestable porque ella era la inestable. El hombre era bueno, la quería, etcétera, pero
ella, como no se valoraba, de alguna manera eso que le pasaba a ella afectaba la relación que estaba teniendo. Es interesante que ese descubrimiento de la asertividad finalmente le ayudó a lograr sanar su relación y a lograr mejorar su vida y los resultados que ella obtenía ante los demás. Así es que ahora entonces que estamos analizando los asesinos de una relación, la crítica es un factor, el otro es la queja. La queja. Una persona que todo el tiempo está quejando y no hace nada para resolver lo que le está molestando, hay algo también en el carácter de esa persona que le impide parar otra vez hasta aquí nomás esa situación. ¿Va? El gran problema de la crítica y la queja es que ninguna de las dos resuelve nada. Una persona puede pasar toda su vida criticando y quejándose y no va a cambiar su vida. Ninguna de las dos cosas resuelven nada. Ahora, el otro factor que es asesino de las relaciones es el desprecio. Desde mi punto de vista, el que alguien te desprecie es una de las peores cosas que te puede hacer. En una relación sana, cuando alguien asume una actitud de desprecio hacia otra persona, el mensaje del que desprecia es: no vales nada para mí. Sos tenés un valor poco. Yo estoy arriba de ti, yo valgo y tú no vales. Entonces, el desprecio es una forma de rechazo de las más dañinas en una relación. Una persona que permite que la desprecien es una persona que no ha entendido la importancia de respetarse a sí misma, la importancia de establecer un límite de lo que puede ser aceptable en una relación. No es aceptable en una relación el que alguien me desprecie, y especialmente alguien que un día me dijo que me amaba, que íbamos a vivir juntos para toda la vida, etcétera. No es concebible que esa persona llegue a ese punto, a ese comportamiento. El otro comportamiento dañino de una relación es ignorar al otro. Tratarlo como un cero a la izquierda. Ese comportamiento es como poner una barrera, un muro de piedra en la relación. Como poner un muro de piedra en la relación. Y ese es otro factor clave. Entonces, la crítica, la queja, el desprecio, ignorar al otro. Y el quinto, una actitud defensiva. Una actitud que cada vez que la otra persona me dice algo, me pongo a la defensiva, me considero atacada y voy a responder al otro. Esas son las 5, digamos, los 5 asesinos de una relación. Ahora, la pregunta: ¿cuál de esos 5 factores estoy experimentando? Ya sea porque yo critico o me critican, ya sea porque yo me quejo o se quejan constantemente de mí. Yo ignoro o soy ignorado. Yo desprecio o soy despreciado. Yo estoy a la defensiva o la otra parte está a la defensiva. Entonces, en este momento yo quisiera que ustedes se pusieran en el punto de evaluar cuáles de esos 5 comportamientos están en su carácter. Porque esos 5 comportamientos destruyen cualquier relación. Relación familiar, relación de amistad, relación laboral, etcétera, etcétera. Ahora entonces, vámonos al otro extremo y pensemos en el otro extremo, no en los desastres de la relación, pensemos ahora en los maestros de la relación. ¿Qué hacen las personas que
tiene relaciones sanas, que tienen un matrimonio sano, una relación con sus hijos sana, una relación con sus vecinos, con sus compañeros de trabajo, con los hermanos de la iglesia, etcétera, sana. A eso el doctor Goldman le llama los maestros, digamos, de las relaciones, los maestros en las relaciones. Entonces, ¿qué hace que una persona se convierta en un maestro de la relación? Piensen y coméntenme cuáles consideran que son los factores claves para que una persona se convierta en un maestro en sus relaciones con los demás. Sí, Marlene. Pues realmente para tener una relación así es como lo mismo para tener una relación con un amigo. Si tienes una pareja, debes de ser también su amigo de la pareja, no solamente pareja. El ayudarse, el escucharse, apoyarse, cuidar de uno del otro, ver los momentos difíciles, fáciles, es como un amigo realmente, es tener un amigo a tu lado. Sí, gracias, gracias. Otro comentario, ¿cuál será uno de los rasgos de un maestro en las relaciones? De una persona que es muy bueno. Tamara, ¿tiene algo que decir? Yo pienso que aprender a perdonar. Aprender a perdonar. Ujú. Gracias. ¿Otro comentario? ¿Qué hacen los maestros de las relaciones? Echarse piropos. Echarse piropos. Ah, quiero ver si está en mi lista, porque yo tengo una lista de 10. Quiero ver si aparece echarse piropos. Ah, El respeto, la admiración. el respeto, la admiración. Sí. Ajá. Pues sí, es cierto. Es cierto, ese es un detalle de que el reconocer las cosas positivas del otro y elogiarlo de manera sana, elogiarle las cualidades que la otra persona tiene. Ese es una de los rasgos que el doctor Goldman menciona, entre lo que él llama los 7 principios para que las relaciones funcionen, ¿va? Entonces es uno de elogiarse. Ahora, hay un factor, él le llama los mapas del amor, en el caso de una relación matrimonial, que básicamente los mapas del amor consiste en que ambos se conozcan, que se conozcan mutuamente. Y entonces, por ejemplo, para las personas que están aquí en esta clase, que están casados, ¿qué tanto se conocen? Y él en su libro, él pone un test. Y ahorita le voy a pasar el test a todas las parejas. Los que están ahí, empiecen a pensar en la respuesta a las preguntas que les voy a hacer. Y él otra vez le llama los mapas del amor. Primera pregunta. ¿Puedo decir los nombres de los mejores amigos de mi pareja? Segunda. ¿Puedo conocer yo qué estresa a mi pareja? Estresa a mi pareja. No le escuchamos bien. ¿Qué estresa a mi pareja? ¿Se escucha? ¿Se puede repetir la segunda pregunta, por favor? La segunda pregunta, ¿qué es lo que estresa a mi pareja? ¿Qué lo estresa? ¿Qué lo pone tenso? La siguiente pregunta, ¿puedo mencionar
las principales metas y sueños de mi pareja? La siguiente pregunta. ¿Conozco las creencias religiosas de mi pareja? ¿Y qué tan sólidas son? ¿Puedo hacer una lista de los parientes de mi pareja? Y agregaría algo más, ¿va? ¿Y sus fechas de cumpleaños? Bien, siguiente pregunta. ¿Conozco la música que le agrada a mi pareja? ¿Puedo hacer una lista de las 3 películas que más le gustan a mi pareja? Conozco los 3 momentos más especiales en la vida de mi pareja que ha tenido. No se escuchó. ¿Puedo mencionar los 3 momentos más especiales en la vida de mi pareja? ¿Mi pareja conoce cuáles son mis amigos, mis mejores amigos? ¿Mi pareja está familiarizado con mis esperanzas, sueños y aspiraciones? Bien, ahora entonces que ya contestaron esas preguntas, del total de preguntas hechas, ¿qué porcentaje contestaron con un sí? ¿Qué porcentaje? Y entonces, si ese porcentaje es del 70 para arriba, podríamos decir que su conocimiento de su pareja en la relación es bueno. Entonces, un aspecto importante que menciona el doctor Gottman otra vez es los mapas del amor. Es decir, ¿qué tanto lo conozco y Dice me el conoce? hermano William Panameño, se puede repetir la última. Vamos a ver si la encuentro. Mi pareja está familiarizada con mis sueños, esperanzas y aspiraciones. Bien, entonces ese es un factor importante en los maestros de las relaciones. Tienen la capacidad de conocer a la otra parte, de construir mapas del amor, de la relación. Otro factor, la escucha. Son buenos para escuchar. Buenos escuchas. Es el tipo de persona con la que da gusto platicar, porque no monopoliza la conversación. Otro rasgo de los maestros del matrimonio: honran y respetan la relación. Honran y respetan la relación. Una característica interesante: se quejan sin culpar al otro. Y la pregunta es, ¿cómo me puedo yo quejar sin culpar al otro? ¿Cómo puedo quejarme con mi esposa sin culparla a ella? Y entonces la respuesta es una técnica. La técnica se llama la técnica del que tiene la palabra. Básicamente, en esta técnica de quejarme sin culpar al otro,
en vez de decir, tú hiciste esto, tú me ofendiste, tú me hiciste lo otro, cambian el tú por el yo. ¿Y cómo es eso de que cambien el tú con el yo? Yo me siento triste cuando pasa tal y tal y tal cosa. Entonces, en vez de directamente señalar al otro, comienzo la declaración con el yo. Yo me siento frustrado cuando, por ejemplo, pasa esto, porque yo espero que tal y tal y tal cosa, y me gustaría que tú hicieras esto o me ayudaras con esto. Entonces, estas son afirmaciones que comienzan con el yo. Entonces, al usar el yo en vez del tú, dejamos de criticar, señalar. Y entonces estamos usando una fórmula que es, digamos, más sana, más abierta y que posibilita el que trabajemos por resolver esa diferencia, ese problema. Otro factor importante, valorar al otro. Quizás este factor de valorar al otro está conectado con lo que ya Karen había dicho anteriormente. Valorarlo es como darle reconocimiento, aplaudirle, enfatizar las cosas positivas que hace y no dejarla en silencio, sino que decírselas. Entonces, ese es otro factor, otro comportamiento de los maestros de las relaciones. Apoyarse mutuamente en los momentos de problemas. Cuando surge un problema, es la oportunidad de que se junten, se integren y de manera conjunta busquen una solución que sea buena para ambos. Bien, a revisar estas características de los comportamientos de los maestros de las relaciones, otra vez la pregunta, ¿soy un maestro en mis relaciones personales? ¿Soy un maestro en mi relación con mi pareja, con mis hijos, con mi vecino, con mis compañeros de trabajo, con mis hermanos de la iglesia? ¿Cómo me comporto en mis relaciones? ¿Comentarios? Veamos, comentarios. Bueno, ahora entonces quiero mostrarles una pareja real. Una pareja real una relación real que es capaz de llegar hasta el final. Y espero que no tenga problemas con el audio. Lo voy a presentar en este momento y al final vamos a comentar. Vamos a comentar qué me pueden decir de esta pareja. Mrs. Lee, I believe you have some words to say about the dearly departed. I'm not going to sing praises for my late husband. Not today. Neither am I going to talk about how good he was. Enough people have done that here. Instead, I want to talk about some things that will make some of you feel a bit uncomfortable. First off, I want to talk about what happened in bed. Ever had difficulty starting your car engine in the morning? Well, that's exactly what David's snoring sounded like. But wait, snoring wasn't everything. There was also this rear-end wind action going on as well. Some nights, it would be so forceful, it would wake him up. What was that? He would ask. Oh, it's the dog, I would say. Go back to sleep, dear.
Or you might find this all very funny, but towards the end of his life, when his illness was at its worst, these sounds indicated to me that my David was still alive. And what I wouldn't give just to hear those sounds again before I sleep. In the end, it's these small things that you remember, the little imperfections that make them perfect for you. So to my beautiful children, I hope one day you too find yourselves life partners who are as beautifully imperfect as your father was to me. Bien. ¿Comentarios? ¿Comentarios? ¿Por qué los veo tan callados? La Sí. verdad que a mí me hizo llorar el video. Ah, por eso entonces. Ajá. ¿Y qué le hizo llorar? Pues al primero era pues risa de que sus ronquidos y sus pedos hasta lo despertaban, pero ya al último, al estar enfermo, ya le hacían saber a la persona que por lo menos estaba ahí, estaba viva, ya no era una molestia. Sin embargo, un agrado de tenerlo a un lado. Sí. Y a veces no vemos las cosas, nos molestan ciertas cosas, que dejen a veces hasta la ropa tirada o lo que sea, pero ya cuando una persona se va realmente hasta extraña eso. Bien, Rafael. Realmente ella amaba mucho a su marido. Lo amaba con todas sus imperfecciones, con todas sus bondades, con todos sus defectos, con todas sus virtudes. Ella realmente lo amaba tal como era. Entonces, logró convivir con sus defectos, pues, aceptarlos, porque de seguro ella tenía otros defectos que no se cuentan en la historia. Sin embargo, yo creo que ese es el amor puro, en el cual se acepta a la persona tal como es, con sus defectos y virtudes, pienso yo. Gracias, gracias. Ahora piensen en sus relaciones. Cómo las relaciones que nosotros tenemos con la pareja, con los hijos, con los compañeros de trabajo, con los hermanos de la iglesia, cómo esas relaciones nos enriquecen a nosotros y le dan sentido a nuestra vida. ¿Qué sería, por ejemplo, si elimináramos todas esas relaciones y nosotros nos quedáramos solos y tuviéramos que desde que se amanece hasta que anochece estar solos, no tener la oportunidad de relacionarnos con otro? A veces nosotros nos quejamos de ciertos detalles porque no alcanzamos a ver la película desde afuera y solo vemos los detalles incómodos que muchas veces ahí están, pero atrás de eso hay cosas importantes.
y que solo las descubrimos cuando ya no las tenemos o las hemos perdido. O las hemos perdido. En uno de los videos que puse sobre las relaciones, comentaba al final del video el hecho de que mi mamá tenía un dicho. Ella decía, yo acepto cualquier adversidad, menos la soledad. Y ella siempre fue clara en ese punto, de que ella aceptaba cualquier cosa menos la soledad. Para ella la soledad era terrible. Y ella murió hace ya algunos años. Pero ahora mi papá, que estuvo casado con ella 68 años, y que ahora mi papá ya está por llegar a los 93 años, cada vez que yo hablo con él, siempre, sin excepción, al llegar al final de la conversación, él me dice estas palabras. Cuida a tu esposa. Trata bien a tu esposa. Porque es duro vivir solo. Y entonces, a este punto yo quiero llegar a que entendamos más profundamente el valor de una relación, la importancia de la relación y cómo precisamente nosotros formamos cadenas de relaciones, y esas cadenas de relaciones forman un tejido, una telaraña, que se le llama la telaraña social. Y si esa telaraña social es fuerte, esa telaraña va a ser capaz de sostenernos en los momentos difíciles de nuestra vida, en los momentos en que llegan las pruebas, llegan la frustración, llega la pérdida, etcétera. Esa telaraña es la que nos va a sostener, ese círculo de apoyo que nosotros hemos construido, hemos formado, es el que nos va a sostener. Así es que en este punto de la conversación, la pregunta en este momento es, a estas alturas, ¿qué puedo hacer para convertirme un maestro en mis relaciones y dejar de ser un desastre? Si lo he sido, entonces, ¿qué puedo hacer? Y hay algunas palabras claves, fíjense, que yo quiero sugerir. La primera, las relaciones no son balanceadas. Toda relación tiene la tendencia a desbalancearse. En la mañana nos levantamos y hablamos, etcétera. Ya en la tarde ha pasado algo. Siempre pasa algo que puede desbalancear la relación. Entonces, un primer aspecto importante en toda relación es aprender a balancear la relación. Entonces, diariamente, nosotros necesitamos balancear nuestras relaciones. Y entonces, la pregunta, ¿y qué puedo hacer yo para balancear la relación en la tarde, en la noche, antes de dormirme, para que la relación quede balanceada? ¿Qué podría hacer? ¿Qué podría hacer para balancear la relación? Yo creo que la clave está en la comunicación, no importa la hora, porque si uno se comunica, hay un vínculo siempre. El problema es cuando hay indiferencia, como usted lo decía, cuando no se hablan y todo eso, puede pasar el día, llega el siguiente día. Entonces, no se disfruta la compañía que tiene que disfrutarse con la esposa, con los hijos. O sea, digamos con los hijos que los estén molestando, están chiquitos, no importa, porque es un vínculo, uno los ama tal como son, así con sus malcriadezas, con sus cosas divertidas que son. Lo mismo la esposa, porque la esposa es alguien que Dios nos ha dado no como una ayuda idónea, como se dice, sino como una compañera con la cual podamos compartir lo bueno, lo regular y lo malo y superarlo entre los dos. No que cuando las cosas se pongan oscuras, cada quien agarre para su lado. Entonces yo pienso que lo más importante es la comunicación, doctor. Gracias, gracias. Maestro, Sí. En la Biblia también está, no sé bien qué párrafo es, ni bien exactamente cómo dice,
pero en la Biblia está que uno no debe de dormir disgustado con la otra persona. A mí me ha quedado mucho claro eso de que no duerma uno peleado. No sé bien exactamente cuál es el párrafo, pero es eso, el comunicarse y arreglar los problemas antes del siguiente día. Gracias. Otra palabra clave es reparar. Reparar la relación. Reparar la relación. A veces podemos decir que una pequeña palabra que no se dijo como debería decirse puede convertirse en algo pequeño que empieza a erosionar la relación. Podríamos decir una pequeña herida, una pequeña lesión en el pie. Pero si esa lesión no se repara, va creciendo, va creciendo, va creciendo, y hay un momento en donde esa lesión que podía afectar una pequeña parte del pie puede terminar llevándonos a perder el pie. Entonces, balancear, reparar, sanar una relación. Esa es otra palabra clave. ¿Cómo puedo sanar mi relación si yo en este momento almaceno resentimiento, almaceno enojo, almaceno frustración por el comportamiento de mi pareja? ¿Va? Entonces, ¿es posible sanar mi relación? Y si es posible, ¿qué tendría que hacer para sanarlo? Si es posible, un factor clave para sanar una relación sería el perdón. Sería el perdón uno de los factores clave para poder sanar una relación. De ahí armonizar. ¿Qué podemos hacer para que haya armonía en una relación de pareja, en una relación familiar? ¿Qué podríamos hacer para que haya armonía? Algunas cosas que pudiéramos hacer. Aparte de agradecer, por ejemplo, agradecer los gestos de los demás. ¿Qué otras cosas podemos hacer para armonizar nuestras relaciones más cercanas, más importantes? Ser detallista. Bueno, No ponerle atención a ciertos detalles. Sí, no solamente agradeciendo, porque a veces ni siquiera agradecemos de que nos pasen un vaso o cositas así, lo vemos como una pequeñez de, pues, tiene que hacerlo, no sé, pero a veces llevarle el dulce que le gusta a la persona cuando menos se lo espera, darle un abrazo, llevarla a caminar, o sea, son cositas que a veces no nos cuestan dinero pero son cositas, se podría decir, detalles pequeños que son los que más recuerda uno. Gracias, gracias. Ahora, cuando nosotros nos esforzamos por balancear la relación, por reparar la relación, por sanar la relación, por armonizar la relación, entonces, si esa relación es una relación de pareja, de casados, los científicos han descubierto algo interesante, ¿va? Que cuando uno es capaz de tener ese tipo de relación, ese tipo de pareja es más feliz que cualquier otro tipo de unión. Fíjense, ese tipo de pareja, ese tipo de relación es más feliz que cualquier otro tipo de unión. De ahí entonces que si nos casamos y nos esforzamos por seguir estas pautas en nuestra relación, eso no significa que no va a haber baches, que no va a haber dificultades, que no va a haber desafíos, pero lo que significa es que la pareja va a ser capaz de seguir avanzando a pesar de esas circunstancias. Y entonces la pareja va a ser capaz de seguir creciendo, seguir creciendo, seguir creciendo, hasta pues llegar al punto de que, y esa es la palabra, que realmente lo que domina más esa pareja es que son amigos. Y llegamos otra vez al punto de la amistad. Y otra vez vuelvo a repetir, el doctor Goldman sostiene que aquellas parejas que son amigos, que prioritariamente son amigos, esas son las parejas más felices
y son las parejas que superan cualquier tipo de bache que se presente en el camino. A continuación voy a pedirle a Daniel que si puede poner el video tenemos un video ahí sobre el amor duradero. Entonces quería pedirle si lo podemos ver en este momento. Vamos a ver. Me imagino que todos los que no se quieren dejar ver están llorando. Bueno, nuevamente vamos a la pregunta aquí, va.
¿Qué nos enseña este video sobre el amor y sobre las relaciones y sobre la felicidad? ¿Qué nos enseña este video sobre el amor, las relaciones y la felicidad? 3 cosas, ¿va? ¿Qué nos está enseñando? Ahí nos enseña, doctor, a dar amor, a recibir amor y a compartir ese amor. A pesar de los limitantes que tengan, él es una persona muy cariñosa, ella lo percibe. Entonces a mí me impactó mucho porque suele suceder, pues. En la iglesia en Asturias hay una pareja. Hay una pareja que es un señor que le falta un pie y tiene una esposa, pero es lo más cariñoso del mundo. Es como que usted esté viendo esta película. Le dice papi, le dice, o sea, se nota porque se aman. Entonces eso es bien gratificante verlo, porque a uno le enseña cómo uno, son ejemplos, pues, para que uno vaya aprendiendo a edificar también su matrimonio, porque el matrimonio no es algo que ya está hecho. Como usted decía, el matrimonio es algo que empieza chiquito y usted lo puede hacer crecer, así como la fe, o lo puede desechar, o puede ser una persona triunfante, pueden pasar años, se puede morir uno y la va a seguir amando para siempre, y nosotros tenemos la esperanza que cuando uno de los dos muera, pues nos veremos allá, después del velo. Entonces a mí me emocionó mucho este video, créalo, y lo viví en las personas en la vida real, lo estoy viviendo con esa pareja, como le digo, y también yo trato por todos mis medios de servir a mi esposa y a mis hijos y a mis nietos. Es un poco difícil a veces, pero es más gratificante que desastroso, digamos, porque ahí no cabe la palabra desastroso, porque cuando sí se ama a uno, se ama como amigo, se ama como esposo, se ama como compañera. Entonces, me llenó de mucho amor esto. Ha sido un video muy enternecedor. Muchas gracias. Gracias. Sí. ¿Otro comentario? Veamos. Recuerden que este tema yo lo comencé con una cita del doctor Martín Seligman que dice, ni la salud o el dinero son realmente imprescindibles para ser feliz. Son las relaciones. Y entonces aquí estamos enfocándonos en cómo incluso una relación donde falta la salud y donde falta el dinero es para nosotros un ejemplo, una demostración de una relación feliz. Los maestros de las relaciones, los maestros del matrimonio, estamos viendo ahí ese ejemplo. Bien, quiero dejarles unos tips importantes para mejorar nuestras relaciones. El primero, mejoremos nuestras habilidades como escuchas. Quien escucha entiende y puede ser entendido. O sea, si nosotros queremos que haya entendimiento en nuestras relaciones, comencemos por escuchar para entender. Y el fruto es que nosotros vamos a ser entendidos. Entonces, ese es un factor tan importante en todo el tema de las relaciones, todo el tema de las relaciones padre-hijos, de las relaciones de pareja, las relaciones de trabajo, etcétera. Ese es un factor que siempre va a estar presente, la importancia de aprender a escuchar. Otra cosa, aprender a ver. Ahora hablamos de aprender a ver lo que no se ve. Quien observa, aprende a ver lo que no está a la vista. Y entonces se puede anticipar. El tercer tip, aprender a preguntar. En vez de soltar un juicio, aprender a hacer preguntas. Porque el que aprende a preguntar va a saber dirigir la conversación.
a un resultado positivo. 4, aprender a modular la voz. Aprender a modular la voz. La voz debe ser como una canción, en donde tiene altos, bajos y solos, etcétera. Entonces, como una armonía, como una armonía. Entonces, cuando modulamos la voz, logramos balancear y danzar entre las palabras. Entonces, ese danzar entre las palabras en una conversación que no termina, esa es una buena conversación. De ahí, otro factor importante, aprender a calibrar. Aprender a calibrar tiene que ver con aprender a ver el cuerpo de la otra persona, la corporalidad. Y a veces hay señales como ciertos movimientos pequeños del ojo, la nariz, la boca, la postura corporal, brazos cerrados, brazos abiertos, etcétera. Todo eso son como señales que cuando nosotros podemos calibrar, aprender a calibrar, podemos incluso decir, está serio, está molesto, está cansado, etcétera. Y al calibrar y llegar a entender mejor lo que el cuerpo está manifestando de esa persona, podemos ser más prudentes. De ahí otro principio importante es aprender a fundamentar. Quien fundamenta con hechos, convence. Entonces, si yo puedo darle a mi opinión, puedo reforzarla con un hecho que la demuestre, eso convence. Otro principio importante, aprender a negociar. Negociar es conversar. Uno no obtiene en la vida lo justo, lo que merece, ni lo que debería, sino lo que negocia bien. Y nosotros estamos negociando todo el día. Los papás negocian con sus hijos, los hijos con los padres, el empleado con su jefe, constantemente estamos negociando. Entonces, negociar es aprender a conversar. ¿Conversar para qué? Para hacer pedidos, para hacer promesas, para hacer ofertas, para producir satisfacción. Entonces, una persona que aprende a negociar es una persona que aprende a pedir, una persona que aprende a hacer ofertas, una persona que aprende a encontrar maneras de resolver conflictos, diferencias que hay en las partes. Otro principio importante, quien sabe pedir, tiene poder. Quien sabe pedir, tiene poder. Otro principio importante, quien sabe comprometerse, va a lograr cambios importantes en su vida y en las que de aquellos que están cerca de él. Porque no hay cambio sin compromiso. Quien cumple y produce satisfacción, seguirá en la mesa donde se reparten las oportunidades cada día. Otra vez, quien cumple y produce satisfacción, seguirá en la mesa donde se reparten las oportunidades. A veces en las relaciones de pareja nos quejamos. Es que mi esposa no hace esto por mí, ¿va? Es que ella se queja de que el esposo no hace esto por ella. Recuerdo hace años a un hombre sabio que hablando sobre este tema de las relaciones dijo, cuando yo me casé con mi esposa, yo le prometí a ella que la iba a hacer feliz. Entonces, mi reto es hacerla feliz a ella. Si ella no me hace feliz a mí, es problema de ella. Pero mi problema es hacerla feliz. Yo hacerla feliz a ella. Ese es mi problema. Entonces, de esa manera quiero enfatizar cómo este tema es tan importante. Aprender a construir relaciones. No echemos a perder las relaciones que tenemos. A veces, una relación que se ha construido y que ha llevado años construirlo, por una palabra equivocada, por un gesto o un ademán o una voz que se elevó, algo indebido que dijo, se quiebra esa relación. Entonces, seamos más cuidadosos y en las relaciones más importantes como
la relación del matrimonio aprendamos a balancear, a reparar, a armonizar, sanar y fortalecerla. Para que entonces, al igual que estas parejas que hemos conocido, podamos construir un legado. Construir un legado en el que nuestra familia, nuestras relaciones familiares se convierten en una experiencia especial, una experiencia constructiva, una experiencia que nos hace crecer y ser mejores personas. Así es que quisiera ver algún comentario final, algo que hemos aprendido este día. Veamos a alguien que estuvo desde el principio y que tiene algún comentario de cierre sobre qué hemos aprendido este día sobre nuestras relaciones, que desea compartirnos lo que aprendió. El tiempo pasa y, como dicen, es nuestro peor enemigo, ¿verdad? Y como dice usted, es momento de cambiar, porque el mañana no sabemos si nos va a llegar. Y entonces, si no cambiamos y no mejoramos en los aspectos que erramos, entonces no va a haber una segunda oportunidad después de esta vida. Exacto. Entonces, creo yo que es momento de hacer cambios en la vida y valorar a nuestras esposas, a nuestros hijos y a nuestros nietos, ¿verdad? Y cambiar, como dice, un cambio real en el corazón, vean, como decía Alma, que verdaderamente nos impulse espiritualmente a no volver hacia las cosas que nos dañan y que nos evitan progresar. Gracias, gracias. Otra vez, ¿alguien más? ¿Qué hemos aprendido este día? ¿Qué compromiso nos llevamos después de este tema tan importante sobre las relaciones? Construir relaciones, construir la telaraña social, construir un círculo de apoyo. ¿Sí, Malene? Pues hay que aprender a ser amigos con la pareja, con los hijos, con las personas de nuestra red, nuestra telaraña. Hay que ser realmente amigos de todos ellos. Es una de las cosas, y hay que aprender a valorar y amar, a perdonar y a pedir perdón y ver en qué fallamos y crecer en ello. No verlo como solamente una crítica mala, sino algo que nos ayude a avanzar y a ser mejores. Gracias. Bueno, de esta manera entonces terminamos esta clase sobre el tema de las relaciones y otra vez meditemos sobre las relaciones, meditemos cómo podemos convertirnos en maestros de nuestras relaciones. Si no estamos alcanzando el nivel de felicidad al que aspiramos, preguntémonos qué tengo que trabajar en mis relaciones importantes. Así que pasen buenas noches, un saludo a todos y nos vemos el próximo domingo a las 7 p.m. Pasen buenas noches. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Dios los bendiga. Gracias, Marlene. Gracias.